conocer el contexto de por qué Pablo habla ciertas cosas, ¿no? Para que nosotros lo podamos entender, para que nosotros podamos ser edificados de esa manera, ¿no? Así que bueno, vamos a estar viendo el versículo 1. Yo voy a tratar de no ser muy redundante. Yo le decía a Reggie, a veces por querer explicar algo yo lo sobreexplico, ¿no? Porque quiero que se entienda. Entonces a veces me pasa eso de que empiezo a sobreexplicar y esta vez no va a ser así. Por eso me puse todos los puntos como para que lo podamos hacer mucho más concreto. Así que ténganme paciencia. Pero no, lo más importante es eso, es entender el concepto y es entender qué es lo que Dios quiere hablar en esta noche, ¿sí? Bueno, no sé si lo tienen para empezar a leer. Ahí está, el 1. Dice, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y se acuerdan del capítulo anterior, ¿no? De lo que Javi había hablado, ¿no? Que Pablo estaba hablando de sus padecimientos, de que cada uno de nosotros va a padecer sufrimientos, luchas, pruebas en esta tierra, pero ¿qué decía? Que no tenemos que construir en esta tierra, sino que nuestra mirada tiene que estar en la eternidad, porque tenemos, como dice acá, ¿no? Dice que tenemos un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en el cielo. Está hablando de esa eternidad, ¿no? ¿Qué es lo que Jesús nos prometió a cada uno de nosotros? La vida eterna, el poder estar eternamente con el Padre. Por eso Pablo lo que está diciendo es, ya sabemos, ¿no? Que tenemos un cuerpo que en algún momento ya está, en algún momento vamos a morir, ya no vamos a tener más este cuerpo. Lo que él está diciendo acá es, nuestra morada terrestre, este tabernáculo se deshiciere. Tabernáculo se refiere al cuerpo, ¿no? ¿Y por qué dice tabernáculo? Porque en el contexto él usa esta metáfora que era familiar para los corintios, porque habían muchas familias nómadas que ellos hacían tiendas, ¿no? Como si fuesen carpas. Y de hecho dice que el oficio de Pablo era era constructor de estas carpas, de estas tiendas de campaña se llamaban, ¿no? Por eso él conocía las características, por eso Pablo da esta metáfora, ¿no? Que dice que este tabernáculo se deshace. ¿Por qué? Porque él llama al cuerpo de esta manera, porque es un cuerpo débil, porque es un cuerpo que va a perecer en algún momento, porque es frágil, ¿no? Y lo compara con un edificio, lo compara con una casa no hecha de manos, sino eterna en el cielo. Esta comparación del cuerpo es para que nosotros podamos entender que hoy tenemos un cuerpo que no es nada, ¿no? Que es frágil, comparado con el cuerpo celestial, que lo vamos a ver en los versículos siguientes. Vamos a tener un cuerpo celestial, un cuerpo glorificado, ¿sí? Por eso habla de un edificio, esa comparación de que el edificio, ¿qué es? El edificio a comparación de una carpa, por así decir, ¿qué es? Es fuerte, es seguro, ¿no? Es estable. Por eso esto lo vamos a ver en los versículos de 2 al 4, vamos a ver por qué está hablando de este cuerpo glorificado. Y también, bueno, una buena referencia, ¿no? Que está en Filipenses 3, 20-21, que lo voy a leer como para que tengamos esta otra referencia que está hablando sobre el cuerpo, ¿no? Que no estamos hablando en sí del cielo como casa, sino que Pablo se está refiriendo a el edificio, o sea, un cuerpo para nuestro espíritu. Cuando morimos acá, sabemos que vamos a estar con el Señor con un cuerpo glorificado. En Filipenses 3, del 20-21, dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual también sujetará a sí mismo
todas las cosas. Ahí está hablando, ¿no? de que el cuerpo va a ser semejante a la gloria suya, ¿no? Cuando Jesús resucitó también, ellos lo pudieron ver en un cuerpo glorificado. Él tenía un cuerpo nuevo. Vamos al versículo 2 al 4. Dice, por esto también gemimos, deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial. Pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Y el 4, porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Y cuando uno lo lee de esa forma, es como un trabalenguas, ¿no? Que es difícil de entenderlo, pero ¿por qué Pablo está diciendo gemimos, ¿no? Gemimos deseando ser revestidos de esa habitación celestial. Lo que Pablo está diciendo es, acá tenemos un cuerpo lleno de limitaciones, ¿no? Tenemos un cuerpo con una naturaleza pecaminosa. Tenemos un cuerpo que es totalmente, como decíamos recién, ¿no? Es frágil, es un cuerpo débil, es un cuerpo limitado. Y el anhelo de Pablo, que lo vamos a ver durante todo este capítulo, el fuerte anhelo de Pablo, de poder estar con el Señor, de poder estar cerca de Él. Por eso Él dice gemimos, clamamos, ¿no? Deseamos ser revestidos de esa habitación, ¿no? Y dice, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Y dice que, que Pablo está hablando de que nuestro cuerpo no es que cuando morimos vamos a estar como un espíritu, que nuestro espíritu como que va a estar flotando, por así decir, en el aire, ¿no? Lo que quiere decir es esto, que vamos a ser revestidos, que vamos a tener un cuerpo nuevo, ese edificio del que hablaba en el primer versículo. Porque no quisiéramos estar desnudos, que otra vez está diciendo, deseo realmente tener ese cuerpo glorificado. ¿Por qué Pablo hace tanto énfasis en esto, no? Porque cuando nosotros pasamos, cuando nosotros conocemos a Dios, cuando venimos a Él, sabemos que Él nos da esa vida eterna, ¿no? Que nos da una vida completamente nueva, que lo vamos a ver en los versículos más adelante. Pero ¿qué pasa? Con esa naturaleza nueva, nosotros estamos siendo transformados en esta tierra, estamos siendo transformados en la mente, estamos siendo transformados en el corazón, pero ¿qué pasa? Todavía tenemos este cuerpo de pecado, ¿no? Tenemos esta naturaleza caída, y es como que el anhelo fuerte de Pablo es decir, yo ya quiero ser semejante a mi amado, yo quiero ser semejante a Cristo, quiero ser perfecto como Él me soñó perfecto, ¿no? Jesús nos soñó perfectos a cada uno de nosotros, por eso es este anhelo que lo vamos a ver constantemente. Constantemente Pablo está deseando ser perfecto, deseando esta nueva naturaleza, deseando estar al lado de Cristo, ¿no? Por eso está hablando de... me perdí el versículo. Porque asimismo estamos en este tabernáculo, gemimos con angustia, porque no quisiéramos ser desnudados, sino revestidos, para que lo mortal sea absorbido por la vida. ¿Qué quiere decir que lo mortal sea absorbido por la vida? Esta vida que nosotros tenemos, que termina acá en esta tierra, para nosotros o para las personas, ¿no? Cuando una persona muere, ¿qué decimos? ¿No? Que la muerte se llevó la vida de esa persona, como si la muerte estuviera ganando, como si la muerte estuviera conquistando. Pero para el cristiano no, para el cristiano es completamente al revés. ¿Por qué? Porque la vida absorbe esa muerte, porque nosotros pasamos a vivir eternamente, ¿no? Que ya empezamos a vivir la vida eterna en esta tierra, que más adelante lo vamos a ver porque habla del Espíritu Santo que el Señor nos ha dado. Ya empezamos a vivir la vida eterna. Ahora sabemos que cuando morimos acá vamos a estar eternamente con Él. ¿Alguien le tenía miedo a la muerte? ¿O conocen personas que tienen miedo a la muerte? Es que es así, cuando nosotros no conocemos, no sabemos qué va a pasar con la muerte, ¿no? No sabemos qué va a pasar con nosotros cuando morimos y cuando conocemos al Señor, el Señor nos da esa vida eterna. El Señor está diciendo, ustedes ya, yo voy a preparar un lugar, que fue la promesa de Jesús, voy a preparar un lugar para ustedes, dice, ¿no?
Entonces nosotros tenemos como cristianos esa esperanza, tenemos esta confianza de que si morimos vamos a estar con Él. Si morimos nosotros vamos a estar viviendo eternamente con Él para adorarlo a Él. Entonces ya conocemos nuestro destino como cristianos. Por eso mismo, que lo vamos a ver también más adelante, está hablando de no vivir para nosotros mismos. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos ya un destino a dónde ir. Ya empezamos a caminar en esa vida eterna. Entonces, ya no nos tenemos que preocupar por lo que vivimos acá, por lo que construimos acá, porque ahora empezamos a construir ¿para dónde? Para la vida eterna, para estar con Él, eternamente con Él. Y ese es el anhelo que todo cristiano tiene que tener ese anhelo de decir, yo quiero estar con mi Señor, yo quiero y deseo verlo a Él cara a cara, yo deseo abrazarlo, deseo ver el rostro de aquel que murió por mí. Amén. Bien, versículo 5. Mas el que nos hizo, para esto mismo es Dios, que nos ha dado las arras del Espíritu. Bueno, y es un poco lo que comentaba, ¿no? Arras significa, bueno, viene del griego, ¿no? No sé cómo se pronunciará, pero dice arrabón, no sé si se pronunciará de esa manera, que significa un pago inicial, ¿no? Y a mí me gustó esto que dice que en el lenguaje griego moderno, arrabona significa anillo de compromiso. Imagínense, ¿no? Jesús cuando estaba acá dijo, bueno, yo voy a preparar un lugar para ustedes, yo me voy, pero no los voy a dejar solos, nos dijo. Yo les voy a dejar al Espíritu Santo, que es el Consolador. Él les va a decir todas las cosas, Él les va a enseñar todas las cosas, les va a mostrar todas las cosas, ¿no? ¿Y qué significa esto? Que el Espíritu Santo es como el sello del cristiano. Jesús nos dio la promesa de vida eterna, Él se fue, pero no nos dejó solos. Él nos dejó ese sello, ¿no? Ese anillo de compromiso, ¿no? A mí me pareció, más allá de romántico, ¿no? Me parece algo con tanto peso, ¿no? Porque tenemos al Espíritu Santo y eso es algo que no se puede negar, es algo que no lo puedes esconder. Tenés un pedacito de cielo dentro tuyo, tenés un pedacito de eternidad en vos. No es que está con vos o sobre vos, está en vos. Imagínense ese peso, ¿no? Imagínense el amor de Cristo dándonos a nosotros ese anillo de compromiso, ¿no? Ese compromiso de, bueno, yo te estoy ofreciendo algo grande, un regalo grande, pero te estoy dando ese pago inicial, ¿no? Te estoy dejando esto para que vos comiences a vivirlo acá en la tierra. Y es maravilloso poder experimentarlo en esta tierra. Es maravilloso poder experimentar al Espíritu Santo en nosotros, todo lo que a través del Espíritu Santo podemos hacer. Podemos conocer al Señor a través de su Espíritu, podemos, más allá de los dones, de los milagros, más allá de los frutos del Espíritu Santo, ¿no? Que yo pensaba, si nosotros no tuviésemos al Espíritu Santo, ¿no? No podríamos cambiar, no podríamos ser transformados. Sin el Espíritu Santo yo no puedo cambiar mi naturaleza, porque eso es algo que hace Dios, ¿no? Solamente el Señor puede cambiar mi pecado, solamente el Señor puede cambiar mi mente, porque mi mente está limitada, mi cuerpo está limitado al pecado. Entonces es una obra sobrenatural. A través del Espíritu Santo nosotros podemos nacer de nuevo. Amén. Versículos, vamos a leer del 6 al 8. ¿Se va entendiendo, no? ¿Hasta acá? Dice, así que si vivimos confiados siempre, sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, ¿no? Estando acá en la carne, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Acá vemos otra vez ese fuerte anhelo de Pablo, ¿no? Dice, vivimos confiados, sabiendo que mientras estamos acá, estamos ausentes del Señor, ¿no? ¿Y qué quiere decir? No lo estamos viendo en su plenitud, no estamos viendo al Señor de manera física, no lo estamos viendo cara a cara,
Pero esto no quiere decir que no tengamos una relación con Él, ¿no? Porque a través de su Espíritu nosotros podemos relacionarnos con el Señor, podemos, a través del Espíritu, a través de la palabra, a través de la iglesia, tenemos esa comunión con Dios, ¿no? Pero ¿qué pasa? Pablo lo quiere ver, Pablo quiere estar con Él, ese es el fuerte anhelo. Vivimos confiados sabiendo que, bueno, estamos ausentes del Señor porque por fe andamos y no por vista. Y bueno, es un principio, ¿no? del vivir cristiano. Creo que es uno de los más grandes, ¿no? El vivir por fe, el vivir confiando en Él, ¿no? Que andamos por fe y no por vista. Y andamos me gusta porque es algo cotidiano, ¿no? El andar por fe, el vivir. No es que estoy teniendo fe, no es que tengo fe simplemente, sino que estoy caminando en fe, ¿no? Estoy viviendo en fe. Y cada día de la vida del cristiano es un caminar por fe. ¿Por qué? Porque estamos sirviendo a un Dios que no vemos, estamos amando a un Dios que no vemos, ¿no? Porque estamos creyendo en la obra que Él hizo, porque estamos creyendo en esa promesa, ¿no? Entonces cada cosa que hacemos, cada obediencia, ¿no? que damos al Señor, lo hacemos por fe y lo hemos visto. Quizás cada uno haya tenido esa experiencia de vivir por fe, ¿no? de hacer alguna locura, por así decir, ¿no? en fe. Y si no, lo estamos viendo también con la obra en África, que yo creo que es una obra de fe, ¿no? Porque estamos teniendo una base, construyendo allá una base misionera, ¿no? Totalmente por fe, porque es el Señor el que la sostiene, porque no es que somos una iglesia grande que puede sostener, que puede pagar los materiales, que puede pagar los viajes, no, lo hace todo el Señor. Y a mí me encanta ver, y me llena tanto ver cómo Gustavo y Gaby, ellos ponen, es como que ponen el pie, ¿no? en las aguas, porque no tienen nada, no tienen los pasajes, no tienen los recursos, no tienen absolutamente nada, pero si el Señor les dijo que van a ir en junio, ellos ponen el pie y las aguas se empiezan a abrir y es impresionante ver eso. Por eso yo me pego tanto a ellos, ¿no? Porque esa vida de fe que llevan los pastores es como que me llena, ¿no? Como que digo, wow, realmente yo también quiero eso, ¿no? Es obedecer al Señor y ver su mano, realmente ver su mano, aunque no veas nada, aunque toda la circunstancia te diga que no, vos estás obedeciendo y eso, el ver la mano de Dios en esas cosas o en pequeñas áreas, ¿no? Pequeñas cosas donde nosotros obedecemos y el Señor abre caminos y hace milagros, realmente eso es una bendición, ¿no? que tiene todo cristiano. Bien, y dice el 8, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo otra vez, ¿no? y presentes al Señor. Otra vez Pablo expresando, ¿no? el anhelo de estar con el Señor. Yo creo que Pablo ha padecido mucho, ¿no? Como hablaba Javi, ¿no? de sus padecimientos, ¿no? Lo llevaban a la cárcel, lo azotaban, lo apedreaban, no tenía una vida tranquila, ¿no? Por eso yo creo que él deseaba tanto estar presente al Señor. Bien, y hay algo importante, antes de pasar a los otros versículos, como para redondear, ¿no? Porque estamos hablando de la muerte, ¿no? Cuando el cristiano muere, sabemos que nos vamos con el Señor, ¿no? Que no queda, nuestra alma no queda pendiendo ahí en el aire, sino que nos vamos directamente a estar con el Señor. Y esto es importante ver, ¿no? Que esto prueba la falsedad de dos doctrinas, ¿no? Dos falsas doctrinas, ¿no? Que una es la del alma en reposo, que dice que el creyente cuando muere es retenido en un tipo de animación suspendida hasta que ocurre la resurrección. Y otra doctrina es la del purgatorio, que seguramente la han escuchado, que dice que el creyente cuando muere debe ser limpiado por medio de su propio sufrimiento antes de llegar a la presencia de Dios. Acá lo que Pablo está enseñando es esto. Nosotros morimos
y nuestro cuerpo pasamos, ¿no?, a ser resucitados, a tener un cuerpo glorificado, a estar con el Señor. ¿Amén? ¿Se comprende? ¿Sí? Bien. Versículos 9 y 10. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables, porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Bien, acá dice, bueno, ¿no?, estando presentes o ausentes, procuramos ser agradables, ¿no? ¿Qué significa esto? Vivir en una vida, tener una vida excelente en la tierra, más allá de que deseamos estar con el Señor, de que sabemos que tenemos que construir nuestra vida para la eternidad, pero en la tierra, mientras estamos en este cuerpo limitado, mientras estamos más allá de todos los padecimientos y todo lo que podamos vivir acá, ser excelentes, vivir una vida que agrada al Señor, vivir una vida en el temor del Señor. Porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. En cuanto al tribunal de Cristo, esto me encanta porque Pablo hace otra analogía en cuanto a los Juegos Olímpicos, que se ve que era bastante común en ese tiempo en Corinto, ¿no? Ellos tenían, ¿no?, ese tribunal que es como un pedestal, ¿no?, como si fuese una plataforma elevada, donde, bueno, ya lo deben conocer, ¿no?, esos escaloncitos, ¿no?, donde el ganador recibe su premio, ¿no? El ganador de los Juegos Olímpicos recibe el premio, recibe su corona, y dice que también en ese lugar se juzgaba, ¿no?, legalmente. Entonces, él usa esta analogía de que vamos a comparecer ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Y acá lo que está diciendo no es que vamos a dar cuentas de lo que hicimos y lo que no hicimos para un destino eterno. No es que en ese tribunal vos Jesús te va a decir, bueno, te quedás conmigo o te vas al infierno. No, para nada. Esto lo que está diciendo es que nosotros vamos a dar cuenta de lo que hicimos y de las intenciones, ¿no? Por eso dice, sea bueno o sea malo, de cuál fue tu motivación para agradar al Señor, para vivir, ¿no?, en esta tierra. Está hablando de lo que hacemos para el Señor va a tener recompensa, una recompensa eterna. Vamos a ser recompensados por lo que hacemos acá, por el servicio al Señor. Pero esto no quiere decir que tengamos que empezar a hacer cosas para Dios, ¿no? Porque, yo quiero recibir una corona. No. Por eso el Señor va a juzgar cuál es la motivación también de tu corazón, ¿no? El Señor sabe absolutamente todo. El Señor sabe por qué hacemos lo que hacemos. Por eso dice, ¿no?, que bueno, que vamos a comparecer en ese tribunal y que vamos a recibir una recompensa eterna. Por eso me gusta la analogía también de los Juegos Olímpicos, ¿no? Porque el que corre, como dice en otro versículo, ¿no?, debe correr de manera legítima, ¿no? No puedes hacer trampa para ganar el premio, ¿no? Entonces, sabemos que vamos a recibir de Él, y eso es algo totalmente de gracia, ¿no? Es gracia, sabiendo que yo estoy acá sirviendo a Dios, pero lo estoy sirviendo porque respondo a su amor. No simplemente porque quiero una corona, yo estoy sirviendo acá al Señor, estoy viviendo de una manera que a Él le agrada, estoy tratando de hacer todo por Él y para Él, ¿no? Pero yo no estoy pensando en que voy a ser recompensada por Él, yo lo quiero hacer por Él, ¿no? Y yo creo que esa tiene que ser la motivación también de todo cristiano, que podamos servir simplemente por amor a Él. Y de gracia, de pura gracia, ¿no?, que es ese favor inmerecido, vamos a ser recompensados, vamos a recibir ese premio, ¿no? ¿Amén? ¿Se entendió?
Muy bien, y ahora vamos a pasar a la segunda parte de este capítulo que habla del ministerio de la reconciliación. El versículo 11 dice: conociendo pues el temor del Señor, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos, y espero que también lo sea a vuestras conciencias. Conociendo pues el temor del Señor es porque lo que acabamos de decir recién, ¿no? Esto de vivir una vida que agrada a Dios. Eso es caminar en el temor del Señor, ¿no? Caminar en reverencia, caminar en respeto a Él. Esto quiere decir que no porque yo vivo ahora, ¿no? Y soy cristiano y ya está, ya tengo, ¿no?, la vida eterna, voy a pecar, ¿no? No, al contrario. Nosotros vamos a tratar de vivir de una manera agradable a Él, vamos a vivir honrándolo, ¿no? Respetando lo que a Dios le agrada. Y esa tiene que ser también nuestra vida, ¿no? El decir, ¿cómo estoy viviendo yo? El poder examinarnos y decir, ¿realmente estoy caminando en el temor del Señor? ¿No? ¿Estoy haciendo cosas que a Dios le agrada o estoy quizás viendo cosas que a Dios no le agrada o estoy murmurando, estoy viviendo, ¿no?, quejándome en todo momento, quizás viendo cosas en internet que sabemos que a Dios no le agrada, ¿no? Entonces, poder examinar qué es lo que estamos haciendo, cómo es nuestra vida cotidiana y sobre todo en ese momento donde nadie nos ve, que eso es lo más importante, eso es lo que Dios ve, ¿no? Porque está diciendo, persuadimos a los hombres, pero a Dios le es manifiesto lo que somos. O sea, nosotros podemos influenciar a las personas viviendo una vida agradable, podemos influenciar a las personas a que conozcan al Señor a través de nuestro testimonio, ¿no? Pero Dios sabe lo que somos, Dios sabe lo que hay en el corazón y Dios sabe lo que hacemos cuando nadie nos ve. Por eso el tema de la murmuración, el tema de quizás mirar cosas que no tenemos que mirar, ya sea en la tele, ya sea en internet, ¿no? Pensar también, ¿no?, qué pasa con nuestros pensamientos, ¿no? ¿Qué pasa cuando estamos maquinando, pensando mal del otro, pensando, ¿no?, o teniendo imágenes que sabemos que no agradan a Dios, ¿no?, que nos llevan a pecar, que nos llevan a pecar contra un hermano, a pecar contra Dios? Por eso el caminar en el temor de Dios es algo tan, tan importante. Esto de honrar a Dios y honrarlo a Dios y respetarlo, porque Él nos ha dado su vida, nos ha dado vida eterna, ¿no? Y no hacerlo, ¿no?, lógicamente no hacerlo por la recompensa que vamos a tener, sino simplemente por entender el amor del Padre para con nosotros, que nos ha dado su Hijo, que nos ha dado, ¿no?, su sangre que nos limpia del pecado, que nos ha hecho justos. Amén. Por eso dice de persuadir a los hombres y por eso habla de que espero que lo sea a vuestras conciencias. Acá lo que Pablo está diciendo también, fíjense que Pablo nunca está solo, ¿no? Siempre está hablando de manera plural. Dice, a Dios le es manifiesto lo que somos. Y esto va de la mano también con el versículo que viene. Que dice, no nos recomendamos pues otra vez a vosotros, sino os damos ocasión de gloriaos por nosotros, para que tengáis con qué responder a los que se glorían en las apariencias y no en el corazón. ¿Por qué Pablo quiere persuadir a los hombres? Porque él les está hablando a los corintios justamente de esta recompensa, ¿no?, de esta corona, y de que yo creo que en ese contexto, en ese momento, habían muchos falsos maestros dando vueltas, ¿no? Por eso él dice, no nos recomendamos otra vez a vosotros, sino que en otra, ¿cómo se dice?, otra versión, dice que les doy oportunidad de que estuvieran orgullosos de nosotros, ¿no? ¿Por qué? Porque en ese momento los corintios, la iglesia, ¿no?, pensaba que el ministerio de Pablo era como un ministerio débil, ¿no? Ellos pensaban que por todas las cosas que Pablo padecía, porque él era perseguido, ¿no?, era humillado, ellos pensaban que el ministerio de Pablo era como
como el menor, ¿no? Como que no lo tenían a él como un apóstol superior, sino como si fuese, ¿no?, un ministerio sin éxito, por así decir. ¿Por qué? Porque en ese momento se ve que habían muchos falsos maestros que ellos no eran íntegros en el corazón, pero sí mostraban, ¿no? Mostraban cosas espectaculares, ¿no? Y vivían de apariencias, ¿no? Como que mostraban ser sumamente exitosos. Y lo que Pablo está diciendo acá es: no caigan en eso, no caigan en buscar la apariencia, en buscar ¿no?, esos aplausos de los hombres, porque Dios sabe lo que hay en el corazón nuestro, que nosotros estamos hablando la verdad, estamos predicando en integridad. Entonces, lo que quiere decir Pablo es eso, ¿no? Él está siendo sincero, él era sincero ante Dios y ante los hombres. Y les está queriendo decir a los corintios, ¿no?, que no se gloríen en las apariencias. Ahora ya tienen con qué responder, de que Dios mira el corazón, no mira la apariencia. Dios no te va a recompensar por algo que vos hiciste, pero que tu motivación no fue correcta para con Dios, ¿no? Como decía en Primera de Samuel, ¿no?, que Dios no se fija en lo externo, Dios lo que mira es el corazón. Amén. Entonces, es bueno en eso también que nosotros podamos examinar a nosotros mismos, examinarnos por qué servimos, por qué hacemos lo que hacemos, ¿no? Examinar qué pasa con nuestro ministerio, por así decir, si queremos y anhelamos un ministerio exitoso, lleno de apariencias y cosas espectaculares, ¿no? O si realmente nos estamos contentando, ¿no?, con hacer esas pequeñas cosas que quizás nadie ve, pero que vos sabés que lo estás haciendo para el Señor, ¿no? De poder realmente que nosotros podamos tener ese corazón, de decir: yo no quiero el éxito humano, yo no quiero el éxito de las personas, el aplauso de las personas, yo quiero el aplauso de Dios para mi vida. Yo quiero que Él sea el que me aplauda, yo quiero que Él sea el que me recompense, lo quiero hacer para Él y no para los hombres. Amén. Muy bien, y vamos del versículo 13 al 15. Dice: porque si estamos locos es para Dios, y si somos cuerdos es para vosotros. Porque el amor de Cristo nos constriñe, pensando esto, que si uno murió por todos, luego todos murieron. Y por todos murió, para los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y acá, bueno, Pablo está diciendo: si estamos locos, es para Dios. Y es justamente por esto, ¿no? Porque como él, yo creo que no tenía ni un poco de éxito, ¿no?, para los demás, lo que él está haciendo es responder a aquellos que lo estaban llamando de fanático, ¿no? Un fanático de mente, irracional. ¿Por qué? Porque él está diciendo: nos gloriamos en las tribulaciones, ¿no? Nos gloriamos en los padecimientos, y la gente debe pensar: ¿qué le pasa, no? ¿Está loco? ¿A quién no le ha pasado, no? Y si no te pasó, te va a pasar, y yo te lo garantizo, de que quizás por hablar tanto de Dios, quizás por vivir de una manera de fe, te llamen fanático, te llamen de loco, de irracional, ¿no? Y esas cosas, bueno, las vamos a tener que sufrir y las vamos a tener que padecer. Pero como decía Pablo, ¿no? Bueno, si estoy loco, es para Dios, ¿no? Y si estoy cuerdo, es para vosotros. ¿Por qué cuerdo? Porque tenía que comportarse de una manera adecuada, ¿no?, con ellos, más allá de que se gozaba en las tribulaciones, ¿no? Pero él tenía que vivir y comportarse, y cada uno de nosotros, ¿no?, de manera adecuada, para también poder llevar la verdad, ¿no? Para poder comunicar bien la verdad, tenemos que estar cuerdos, ¿no? Porque el amor de Cristo nos constriñe. Esto quiere decir que nos obliga, ¿no? El amor de Cristo para Pablo, imagínense que era tanto, que era ese su impulso para hacer todas las cosas. Yo creo que ese era el impulso para soportar los piedrazos, era su impulso, ¿no?, para soportar el estar en la cárcel, ¿no?, o para que lo llamen de fanático.
Yo creo que si no entendemos el amor de Cristo para nosotros, no lo podríamos soportar. No lo podríamos soportar, porque nuestra carne, nuestro orgullo, ¿qué va a hacer? Va a saltar, ¿no? Pero yo creo que Pablo nos enseña esto, ¿no? De que realmente el amor de Cristo tiene que estar por sobre todas las cosas. Y ese tiene que ser nuestro motor para hacer todas las cosas, ¿no? Nuestro motor para poder servir, nuestro motor para soportar las pruebas, nuestro motor para soportar las aflicciones que vamos a tener en esta vida, ¿no? Esperen que se me fue el versículo, ahí está. El amor de Cristo nos obliga, pensando que, y acá está mostrando el amor de Dios, ¿no? Pensando que si uno murió por todos, luego todos murieron, ¿no? Esa demostración de que Cristo murió por todos nosotros. ¿Y por qué dice luego todos murieron, no? Y por todos murió para los que viven ya no vivan para sí. Ahí es como que lo está explicando, ¿no? Todos murieron, ¿por qué? Porque cuando venimos a Cristo, cuando recibimos, ¿no?, esa muerte de Cristo por nosotros, como dice, ¿no?, como dice cuando los discípulos, ¿no?, le dice, vos tenés que negarte a vos mismo, tomar tu cruz y seguirme, ¿no? Que esas son las 3 condiciones del discípulo. Entonces, cuando nosotros recibimos ese amor de Cristo, recibimos su sacrificio en la cruz, nuestra vida queda completamente muerta, ¿no? Y empezamos a vivir una vida nueva, que es lo que va a hablar más adelante. Y esto también, otra de las falsas doctrinas del universalismo, ¿no? Dice que todos son salvos por la muerte de Cristo. Y esto es una falsa doctrina, ¿por qué? Porque el que recibe a Cristo recibe la vida. No es que Cristo murió por todos y bueno, ya está, ya somos todos salvos, ya somos todos hijos de Dios. No, esto quiere decir al pecador que se arrepiente y que lo recibe a Cristo en su corazón, ¿no?, como Señor y Salvador. Bueno, para los que viven, ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Bueno, está hablando de ese negarse a nosotros mismos, ¿no? El discípulo debe negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo. Que es un poco lo que hablábamos al principio, ¿no? De esto de no construir ya nuestra vida en la tierra, sino empezar a vivir en base a la eternidad. Amén. Versículos 16 y 17. De manera que nosotros de aquí en adelante a nadie conocemos según la carne, y si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí son hechas nuevas. Y otra versión dice, no consideramos a nadie según criterios meramente humanos, ¿no? Pablo ya no está evaluando a las personas con parámetros humanos o con parámetros, ¿no?, mundanos de este mundo, sino que ya empieza a ver todo de manera espiritual, ¿no? Como dice, a Cristo conocimos así, ¿no? A Jesús ellos lo conocieron en carne, lo vieron de manera física, pero hoy ya pueden tener una relación con Él a través del Espíritu Santo. Entonces el cristiano es como que se abre, ¿no? Se abren los ojos espirituales y ya empezamos a juzgar todo de manera espiritual. Empezamos ya no a seguir los parámetros que sigue este mundo, ¿no? Porque tenemos un nuevo reino con nuevas leyes, ¿no? Entonces empezamos a caminar en esto, en esta nueva vida, en estas nuevas leyes y es todo a través de su Espíritu Santo, ¿no? A través de lo espiritual. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Y quién puede afirmar esa palabra? Amén. Nueva criatura es. Dice, las cosas viejas pasaron,
he aquí, son hechas nuevas. Y me gusta porque dice en Cristo. No está diciendo que estamos con Cristo, ¿no? Estamos diciendo en. O sea, imagínense que estamos revestidos de Él, revestidos de su justicia, revestidos de su santidad, ¿no? Imagínense que Dios ahora a través de Jesucristo nos ve perfectos, nos ve santos, más allá de que estamos en proceso, ¿no? Esto no quiere decir que porque tenemos una vida nueva, ya está, ya somos perfectos. No, lleva un tiempo, lleva un proceso, estamos en esta regeneración, en este cambio, ¿no? Que es continuo, que el Señor empezó la obra y como dice, va a ser fiel en terminarla, ¿no? Él empezó este proceso en nosotros, esta vida nueva, ya está, lo viejo ya pasó. Quiere decir que el pecado ya no me domina, el pasado ya está, ya quedó atrás, me olvido y empiezo a caminar una vida completamente nueva. Tengo una vida, una mente transformada. Amén. Y eso es lo que quizás también muchas personas por ahí cuando te llaman de fanático, de loco, también, ¿no? Dicen, te lavaron el cerebro, ¿no? ¿Por qué? Porque pasa esto, de que uno empieza a pensar de manera diferente. Pero no porque nadie te lave el cerebro, sino porque uno adentro ya tenés al Espíritu Santo, ¿no? Como hablábamos hoy, tenemos este pedacito de cielo, de eternidad en nosotros. Lo tenemos a Cristo, ¿no? Estamos siendo regenerados, estamos siendo transformados y nuestra manera de pensar empieza a cambiar. Ya no nos gusta lo que nos gustaba antes, ya deseamos otras cosas, ¿no? Y eso yo creo que es lo más maravilloso del ser cristiano, esta vida, ¿no? Esta vida nueva que nos llena de gozo, ¿no? Nos llena del gozo de la salvación, de saber de que estábamos muertos en pecado y hoy sabemos que estamos siendo perfeccionados, de que estamos siendo cada día más semejantes a Cristo, ¿no? Y a mí me encanta porque yo cuando me convertí, yo tenía, algunos que me han visto saben, ¿no? Que yo era bastante darky, por así decir. Yo era todo muy oscuro, era todo, ¿no? Como que no me importaba a nadie, no me importaba nada. Yo no tenía un propósito para vivir, ¿no? Yo creo que tenía unos 20 años, creo, cuando me hablaron de Dios. Y en ese momento yo estaba estudiando una carrera que no sabía ni para qué la estaba estudiando. Y yo estaba totalmente perdida, ¿no? Era como que no me importaba a nadie, no me importaba lo que hacía, como que si me pisaba un auto para mí era lo mismo. No tenía sentido la vida para mí. Por eso cuando empecé a conocer a Dios, cuando me empezaron a hablar de esto, de que Jesús murió por mí, empecé a ver, wow, alguien me ama tanto, alguien me amó tanto como para dar su vida por mí. Eso me empezó a interesar, empecé a caminar, empecé a conocer y mi vida cambió totalmente. Yo creo que de ser una persona oscura, triste, que realmente odiaba a todos, empecé a ser una persona que ama, una persona que empecé a amar a mi familia de manera correcta, empecé a interesarme por las personas, empecé a tener mi vida ya tenía sentido, ya tenía un propósito, ya sabía qué hacer, por así decir, ¿no? Como que Dios me dio esa identidad que yo tanto buscaba y que realmente no tenía nada, no tenía identidad, no tenía absolutamente nada. Y fue todo un proceso, ¿no? Fueron años hasta que realmente me convertí, hasta que realmente dije, yo de acá no me muevo. O sea, o es Cristo o es nada para mí. Pero por eso, porque cambió tanto en mí, me cambió el corazón. Y quizás las personas alrededor mío, yo no sé si lo veían o no, pero yo adentro explotaba de felicidad porque ahora yo podía amar, yo podía, que le contaba el otro día hablando con mi hermana, ¿no? De esto de que yo era tan fría y de que jamás abrazaba a nadie, ¿no? Más allá de mi timidez y de cómo soy yo, ¿no? Más quietita, no tan demostrativa, pero el Señor hasta en esos detalles me empezaba a cambiar, ¿no? Me empezaba no sé, como que quería empezar a abrazar a las personas, ¿no? De decir, no sé, te saludo con un abrazo. Eso para mí, imagínense lo que era, ¿no?
O sea, para mí era un cambio abismal en mi vida. Por eso yo creo que como cristianos tenemos que vivir en ese gozo, ¿no? De que si antes éramos de una forma, ahora ya está, lo viejo ya pasó y tenemos esa seguridad de que el Señor nos va a cambiar y nos va a seguir cambiando y seguir transformando. Y si alguno en este lugar no tiene ese gozo de la salvación, pídaselo a Dios. Señor, devolveme, como decía David, devolveme el gozo de la salvación. ¿Por qué? Porque tenemos esa mirada en Él, porque ahora en Él podemos amar, en Él podemos disfrutar de las cosas que tenemos acá en este mundo, podemos disfrutar de una relación, podemos disfrutar de la familia, podemos disfrutar de una manera totalmente diferente. Así que pídanselo al Señor y estemos siempre alegres. Amén. Bien. Versículos 18 y 19. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándole en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de reconciliación. Esto que proviene de Dios es lo que hablábamos hace un rato, ¿no? De que es una obra sobrenatural, ¿no? De que es a través de su Espíritu que nosotros podemos cambiar, de que nosotros por nosotros mismos no podemos cambiar nuestra naturaleza de pecado, ¿sí? Es algo que solamente Dios lo puede hacer, solamente Dios puede convencer a una persona de pecado, solamente el Señor puede darnos ese nuevo nacimiento. Amén. Y dice que nos reconcilió consigo mismo por Cristo, nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora, ¿qué es reconciliar, no? ¿Por qué reconciliarnos con el Señor? Estábamos separados de Él, ¿no? A través del pecado, las personas están separadas de Dios, ¿no? Dios creó a las personas y el pecado hizo que Dios tenga que apartarse, ¿no? Por eso es tan importante entender el Evangelio, ¿no? Cristo vino a reconciliar al hombre con Dios, vino a reconciliarnos con Él, y eso es glorioso. Y lo más glorioso es que dice, nos dio el ministerio de la reconciliación, ¿no? Ahora nosotros tenemos que llevarlo al mundo. Nosotros ahora estamos en paz con Él, estamos con el Creador, somos hijos de Dios, estamos en Él, tenemos todos estos beneficios de los que hablábamos, ¿no? Tenemos eternidad, tenemos un nuevo cuerpo, tenemos una esperanza, ¿no? Al morir, tenemos al Espíritu Santo, que es ese pedacito de cielo, tenemos una relación con Dios, tenemos perdón, tenemos redención, y la lista puede seguir, ¿no? Ahora miren todo lo que se nos ha sido dado, ¿no? Por medio de un sacrificio, por medio de que Jesús dio su vida por nosotros, ¿no? Dice, no tomándole en cuenta a los hombres el pecado. Imagínense cómo Cristo se puso en tu lugar, en tu favor, para que vos no recibas la condenación, sino para que vos seas totalmente justificado, que vos seas justo. Y algo que me encanta que lo dijo un predicador, no sé si lo anoté, no lo anoté, pero decía algo como ese intercambio perfecto en la cruz, ¿no? Hablaba de que una persona, un pecado, ¿no? No me puedo acordar bien la frase y la quiero decir exacta, pero ese intercambio de que un justo, ¿no? Que fue a la cruz por un pecador y sin embargo él no tenía pecado, ¿no? Él no tenía pecado, él no es que se hizo pecador por nosotros. Jesús jamás pecó en esta tierra, jamás pecó en esta tierra. Entonces, él, siendo completamente inocente, se puso en nuestro lugar como pecador, ¿no? Y nosotros, que no tenemos ningún tipo de justicia propia, pasamos a ser justos. O sea, nosotros que no tenemos justicia, pasamos a ser justos, ¿no?
Es algo, es un intercambio que vos decís, es perfecto y es totalmente por gracia, ¿no? Que Él se ponga en mi lugar, que Él reciba mi castigo, ¿no? Para hacerme a mí justo, siendo que Él era el inocente y yo tenía que estar en ese lugar. Y después, bueno, después les voy a pasar la frase porque no me la acuerdo, pero bueno, hablaba de eso, ¿no? De ese intercambio perfecto. Así que tenemos el ministerio de la reconciliación, ¿no? Que habla en los últimos 2 versículos, 20 y 21, dice, así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Y fíjense qué fuerte esto, ¿no? Primero está diciendo que somos embajadores, somos representantes del Rey de los cielos, ¿no? Como Jesús, cuando Él vino a esta tierra, ¿qué dijo? El reino de los cielos se ha acercado, ¿no? Ahora tenemos al reino de los cielos en esta tierra y nosotros somos parte de eso, nosotros somos embajadores, somos representantes, ¿no? Y es muy fuerte que dice, como si Dios rogase por medio de nosotros, ¿no? Por medio de vos, el Señor le ruega a las personas, ¿no? Le ruega a tu compañero de trabajo, le ruega, no sé, a tu hermano que se está perdiendo, está rogando, ¿no? Está suplicando, volvé a mí, porque yo quiero reconciliarme con vos, porque yo quiero que vos estés conmigo, que disfrutes de esta eternidad, que disfrutes de estar conmigo, ¿no? Fíjense la urgencia de Dios, ¿no? Este ruego para mí significa urgencia, de que es urgente, de que las personas vayan a reconciliarse con Dios, de que las personas puedan por lo menos tener la oportunidad de escuchar de que Él murió en la cruz para salvarte, ¿no? Para redimirte de todos tus pecados, ¿no? Qué importante y qué urgente para los que hoy tenemos al lado nuestro de poder ir y predicarles, porque el Señor está pidiendo, es Dios el que está diciendo, yo quiero que tu compañero, tu hermano, tu amigo, tu vecino, yo quiero que él esté conmigo. Y nosotros tenemos ese encargo, ¿no? Tenemos esa responsabilidad en nuestras manos. Dice, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Y esto es el evangelio puro, ¿no? Es el evangelio puro. El que no conoció pecado por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Pablo explica, ¿no? Cómo podemos ser reconciliados con el Señor, cómo el pecador puede reconciliarse con Dios. Y ahí está, ¿no? La respuesta es la cruz. La respuesta es la obra y el sacrificio de Jesucristo por cada uno de nosotros, ¿no? Así que bueno, ahí termina, ¿no? el capítulo. Pero bueno, me gustaría que nosotros podamos pensar, ¿no? en todo esto de que tenemos tanto en nuestras manos, ¿no? Tenemos esta eternidad, ya sabemos a dónde vamos a ir, ya tenemos esa seguridad y esa confianza, ya sabemos que vamos a ser recompensados, ¿no? Por todo lo que hacemos acá para el Señor. Sabemos que tenemos que persuadir a los hombres, ¿no? Influenciar, temiendo, viviendo una vida santa, una vida en el temor del Señor. Pero también tenemos esta recomendación, ¿no? Esta misión de poder llevar esta palabra de reconciliación al mundo, de que las personas que están al lado nuestro necesitan de manera urgente que conozcan a Dios. Necesitan conocer al Señor, necesitan conocer la salvación de las almas, ¿no? Y como yo lo había contado, me acuerdo hace bastante de un video de Billy Graham que decía que en el infierno las personas van a tener hambre y sed de Dios, pero que no lo van a alcanzar nunca, no lo va a alcanzar nunca. Imagínense ese tormento eterno, ¿no? Imagínense el tormento de una persona que rechazó a Dios acá, que no quiso saber absolutamente nada con Él.
va a vivir eternamente separado de Dios. Y no solo eso, sino que va a ser atormentado, no va a estar tranquilo, ¿no?, mirando una película, no. En el infierno va a estar atormentado porque su alma, su espíritu, todo va a gritar para estar con Dios, porque va a estar separado de Él y no va a llegar nunca por la eternidad, no lo va a alcanzar. Imagínense lo que es el infierno, ¿no? A veces pensamos que el infierno es, ¿no?, el fueguito, ¿no?, con el hombre de cuernos. No, es un tormento eterno en el alma, es un tormento de querer estar con Dios y no llegar nunca. Imagínense y con todo lo que nosotros vimos que tenemos, ¿no? Tenemos recompensa, tenemos una corona, tenemos el estar con el Señor eternamente, el vivir en una casa completamente nueva, un edificio hecho de manos, y como decía en Apocalipsis, ¿no?, que el cielo iba a ser, ¿no?, como ese lugar lleno de oro y que va a ser tremendo. Imagínense lo que nosotros podemos disfrutar, imagínense ese peso de la eternidad y de que la persona que hoy está al lado mío, que no conoce a Dios, a mí me desespera el decir, esta persona necesita conocer, necesita saber que hay un Dios que lo ama, que hay un Dios que lo amó de tal manera que se entregó, que dio su vida, ¿no?, que derramó su sangre, que sus manos fueron clavadas y lo hizo todo por Él, así como lo hizo por mí, ¿no? Entonces yo creo que el resumen de este capítulo tiene que ver con eso, de nuestra conciencia de eternidad, nuestra conciencia de saber que estamos, de que estamos en el Señor, nos tiene que llevar a esa urgencia de reconciliar a las personas con el Señor, ¿no?, de poder llevar este mensaje del Evangelio a las personas. Y también creo que es el vivir una vida acá en esta tierra, el poder construir para la eternidad, ¿no?, porque ya empezamos a vivir la eternidad, ya empezamos a vivir para Él, empezamos a vivir construyendo lo eterno. ¿Qué pasa, no?, cuando construimos nuestra vida acá en la tierra? ¿Qué pasa cuando estamos tan cansados, ¿no? Llegamos a la noche cansados de tanto trabajo, de estudio y de todas las responsabilidades. Y vos decís, ¿y para qué sirvió todo este día, ¿no? ¿Para qué sirve este cansancio, todo este trabajo, si yo no gané un alma, si no le prediqué a una persona, si no hice nada por el reino de los cielos? ¿De qué me sirvió? ¿Acaso vale la pena llegar a tu casa de esa manera, ¿no?, agotadísimo, cansado, y decir, no vale nada, ¿no?, porque todo lo que yo voy a recibir, ya sea, ¿no?, el pago de mi trabajo, ¿qué pasa? Eso desaparece, eso se queda acá en la tierra, ¿no? Por eso yo creo que tenemos que vivir y cuidar, ¿no?, lógicamente cuidar de todo lo que Dios nos ha dado en esta tierra, cuidar de la familia, cuidar de las bendiciones, cuidar del trabajo. Tenemos que vivir de manera excelente, ¿no? Como Gustavo siempre dice, trabajar el doble. Pero nuestro corazón tiene que estar en el Señor, nuestro corazón tiene que estar pensando en la eternidad, en que somos embajadores de un reino de los cielos y de que hay personas al lado mío de que todavía no lo conocen, de que todavía no saben, ¿no? Sus ojos todavía no se abrieron. Y esa tiene que ser nuestra vida, ¿no?, nuestra vida esencial, nuestra vida cristiana, de decir, yo ya no quiero vivir para mí mismo, ya no quiero vivir para mí, quiero vivir ahora para el Señor, quiero vivir para su reino, quiero vivir para la eternidad, ¿no? Entonces, me gustaría que podamos meditar en esto, ¿no? Si realmente que podamos hoy examinarnos a nosotros mismos, examinar nuestro corazón, examinar nuestras motivaciones, nuestro servicio, que podamos realmente pensar si estamos viviendo para nosotros mismos o si estamos viviendo para Él. Si estamos realmente deseando como hacía Pablo, ¿no?, que lo vimos constantemente, ese fuerte anhelo, ese fuerte deseo de estar con el Señor. ¿Acaso amamos tanto a Dios? Amamos tanto a Dios como para decir, Señor, yo quiero verte hoy, quiero estar cara a cara con vos, quiero ver cómo es tu rostro, quiero poder abrazarte, quiero simplemente estar con vos. ¿Lo amamos, lo deseamos de esa forma?
O estamos pensando, bueno, déjame que disfruto, ¿no?, un poco más de mis cosas acá y después el Señor. ¿No? Que nuestro deseo pueda ser hoy, que nuestro amor por Cristo pueda ser tan grande, tan fuerte, que nos impulse a servir, que nos impulse, si es necesario, a padecer por Él, si es necesario a ser humillados por Él, no importa. Que realmente el amor por Cristo nos obligue, como decía Pablo. Que podamos meditar en esto, ¿no? ¿Realmente lo estamos deseando? Yo te invito a que cierres tus ojos ahí donde estás, que puedas meditarlo ahora, que puedas meditar en esto. Señor, realmente te estoy amando, te estoy deseando. Señor, realmente estoy entendiendo el peso de la eternidad. Estoy construyendo mi vida acá, estoy viviendo para mí mismo, Señor.